Al fin un poco de sinceridad, general, lo felicito. Ahora se explica por qué usted apoyará la invasión a la banda oriental, permitiendo el paso por el territorio argentino a ese agusanado de Flores que acabo de echar de aquí. Un plan perverso, pero bien urdido. Digno de su inteligencia, ¿no es así? No sé a qué se refiere. Vamos, general. Seré un bárbaro. Y tal vez no demasiado inteligente, pero soy un experto en viveza criolla. ¿Qué me quiere decir? Créame que no más que lo que digo. La misión de Flores que usted encomendó fue iniciar una guerra contra los federales, aliándose con el Brasil, asesinando así a todo el pueblo de Paysandú, para después, junto con el imperio, iniciar la conquista de Montevideo y de todo el Uruguay, imponiendo a puro degüello el Partido Colorado, o sea, los unitarios, en el poder. La Cruzada Libertadora, no la llamaron así. Catua Hasácar ahí, mariscal. Hoy Catua Ambuelliche Canasta. Coape. Cruzada Libertadora, dijo. Es tremendo. Después va a venir lo que se llamó la Revolución Libertadora. Coma, general, con confianza, que es chipá. Gracias. Ahora se explica por qué usted me negara la posibilidad de cruzar sobre suelo argentino y así ganar la banda oriental e impedir la invasión del imperio. Se lo dije entonces, se lo reitero ahora. Yo debía permanecer neutral. Extraña neutralidad la suya, general. Acabar con los blancos que gobernaban, o sea, los federales, y apoyar a los colorados, que son los representantes de su partido unitario. Usted se olvida que el general Venancio Flores es uruguayo. Yo no autoricé a ningún extranjero a pasar a la banda oriental. Él regresó a su país. Claro, ella había prestado sus buenos servicios en Cañada de Gómez, degollando a mansalva, gauchos y federales. Ahora se entiende. Este fue el pago por aquellos muy buenos servicios que él le prestó a usted, instaurando un estado de terror que necesitó y necesita usted para gobernar. Por razones elementales de cordura, me niego a discutir con usted la política interna de mi país. Claro. Aunque es cierto que de alguna manera u otra siempre favoreció a las montoneras. Siempre me he identificado con la patria grande, con una América unida y libre, y con todos aquellos que luchan y lucharon por esta causa. Cordobeses, santiagueños, catamarqueños, sanjuaninos, entrerrianos, chilenos, bolivianos, lo que usted quiera. Como ellos se sienten identificados con ese Paraguay mío. Por eso aborrecen de su guerra y de usted y de su alianza con el Brasil. ¿Y qué? ¿Piensa que eso le va a dar alguna ventaja? ¿Pero usted se cree que va a ganar algo aliándose con el Brasil? ¿Qué me quiere decir? ¿Que con Brasil peligran nuestras instituciones? ¿Peligran nuestra libertad? ¿Peligran nuestros intereses? ¿Peligra la civilización? Brasil es el triunfo de la civilización en el Río de la Plata. ¡Bravo, general! ¡Cuánta imaginación! ¡Cuánto artilugio para hacer del sol que muere en el ocaso un sol que nace en el horizonte! Al triunfo del Paraguay seguiría para nosotros el reinado de la barbarie. Claro. ¿De qué otra forma podrían calificarnos ustedes? Sí, nuestro gobierno no acepta a un solo paraguayo sin casa y sin tierra. Sí, tenemos industria metalúrgica y desde hace 5 años hemos inaugurado el primer ferrocarril de Sudamérica, ni hablar de la primer línea telegráfica. Sí, hemos logrado una empresa marítima de 11 buques
Sí, general. En el Chaco hemos fundado madereras, fábricas de papel, fábricas de loza y hasta una fundición de hierro en Ibicuí para construir instrumentos agrícolas y armas. Sí, hemos instituido la enseñanza obligatoria. Y sí, hemos abolido casi por completo todos los impuestos. Sí, general. Claro que somos la barbarie, general. Nuestro retraso es mayúsculo comparado con ustedes. Ni hablar del Uruguay y mucho menos del Brasil, que aún hoy sigue haciendo galas de la esclavitud. No hablo del Paraguay, hablo de usted. Usted es el atraso y la barbarie. Usted es un tirano. No he hecho más que continuar la obra de mi padre, general. Y muestro los resultados. Esos resultados, y no yo, son la causante de esta cuádruple alianza. En su afán por tener razón agiganta todo. No es la cuádruple, sino la triple alianza. Y todos vemos en usted el mismo peligro. Me imagino. Pero no me equivoco, general. Veamos. La Argentina, la Banda Oriental, el Brasil e Inglaterra, general. Sí, son 4. Inglaterra. ¿De qué habla? Es la información que me han dado, seguramente falsa. Como que Inglaterra financia esta guerra que ustedes han iniciado con un empréstito de Londres y con un préstamo del Banco de Londres. Como que usted ha escrito en su diario que tenían que derrocar mi abominable dictadura y abrir al mercado a esa rica y maravillosa tierra paraguaya. Seguramente que son todas falsedades que no vale la pena ni siquiera mencionar. Vamos, general. Si usted mismo no cree de mí todo lo que ha escrito en su diario, le estoy ofreciendo la paz, general. ¿Qué dice? La paz es imposible, mariscal. A no ser que sea